Solía ser habitual que mi hermana saliera con sus amigas durante los fines de semana. Su grupo era muy divertido, siempre inventando formas de pasar un buen rato. Pero ese fatídico sábado, todo cambió. Mi hermana llamó a casa después de salir y recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Ya era pasada la medianoche y mis padres empezaron a preocuparse por ella, ya que solía llegar temprano a casa después de sus salidas. Fue entonces cuando sonó el teléfono de casa, cerca de la 1 de la madrugada. Yo lo tomé y del otro lado de la línea solo escuché una voz temblorosa que decía, «Ayuda, por favor». Reconocí inmediatamente esa voz, a pesar de que hablaba con dificultad, era la de mi hermana, que hablaba muy bajo como si no quisiera que alguien la escuchara. Le pregunté dónde estaba y ella me dijo que estaban en una casa abandonada a las afueras del pueblo. La llamada se cortó de repente, lo que me dejó muy preocupado. Para no alarmar a mis padres, les dije que iría a buscar a mi hermana y a sus amigas, asegurándoles que todo estaba bien y que solo habían tenido un problema con el auto. La casa abandonada a la que se refería mi hermana era conocida por los relatos de sucesos paranormales que allí sucedían. Se decía que se podían escuchar gritos, lamentos y que los fantasmas de las personas que habían vivido allí, y que habían muerto de forma misteriosa, todavía vagaban por allí. Hasta el día de hoy, nunca se supo la causa de las muertes en esa casa, que sigue abandonada. Cuando llegué al lugar, detuve mi auto a unos 70 metros de la entrada. Pero al bajar, el miedo se apoderó de mí. El lugar parecía estar muerto, la noche era más oscura de lo normal y el silencio era horrible. Cada vez que daba un paso, el crujido de las hojas secas me hacía estremecer. Mi corazón latía a toda velocidad y por un momento, me detuve para llamar a mis padres. Sin embargo, mi teléfono celular no tenía señal y sentí un gran temor. Cometí un gran error al mentirles, ya que ellos hubieran podido ayudarme. Estaba parado frente a una enorme casa de 4 pisos completamente oscura, una verdadera mansión. Había oído hablar de esa casa abandonada, pero nunca imaginé lo grande que sería. Tomé una linterna que tenía en el auto y me dispuse a entrar. Cuando empujé la puerta para abrirla, el rechinar se podía escuchar a kilómetros de distancia. Después de avanzar unos metros, la puerta se cerró detrás de mí provocando un golpe seco. ¡Carajo, qué susto!, exclamé en voz alta, generando un eco profundo en la siniestra casa. Me encontré con una escalera y al mismo tiempo escuché pisadas muy apresuradas, como si alguien estuviera corriendo. Cuando llegué a la segunda planta, una voz entrecortada atrajo inmediatamente mi atención. Alumbrando con la linterna, pude observar al final del pasillo que alguien me observaba. Con pasos lentos, me acerqué poco a poco y cuando estaba a menos de 2 metros, el horror me invadió por completo. Frente a mí, tenía parado un fantasma o algo muy parecido, flotando en el aire. Mi cuerpo quedó paralizado y mi vista quedó clavada en ese fantasma que reía hasta más no poder con risa macabra. De pronto, sentí una respiración muy agitada detrás de mí, dejándome en estado de shock. Mis piernas temblaban al extremo de caer de rodillas, la linterna parpadeaba de forma incontrolada y la respiración detrás de mí se hacía cada vez más insoportable, generando un pánico profundo del cual no tenía escapatoria. De la nada, sentí la voz de mi hermana pidiendo ayuda. Como si nada, todo volvió a la normalidad, sin embargo, yo seguía sin poder moverme. Al incorporarme, miré hacia atrás para regresar a casa, pero la voz de mi hermana pidiendo ayuda pudo más que el terror que me invadía. La linterna dejó de funcionar, así que seguí la voz de mi hermana con pasos muy lentos. Pero, llegué a una habitación que tenía una luz pobre, lo suficiente para darme cuenta de que en ella yacía el cuerpo muerto de una de las amigas de mi hermana. No pude evitar gritar varias veces, haciendo que todo aquel siniestro lugar dejara de ser silencioso. Fue en ese momento cuando el verdadero horror invadió todo mi ser y sentí un vértigo tan intenso que me dejó sin aliento. Me tambaleé como si estuviera borracho y luego me acerqué a una mesa donde apoyé mis manos. Fue entonces cuando vi con horror a otra amiga de mi hermana sentada de espaldas en una silla. Estaba en shock, le hablé, pero no recibí respuesta alguna. Giré el cuerpo de la silla para darme cuenta de que estaba hablando con un cadáver que parecía que se iba a caer con la más mínima vibración.
Di un salto hacia atrás, completamente asustado. De repente, todo lo que me rodeaba desapareció, pero la habitación se volvió helada, tanto que pensé que mis huesos se partirían. Cuando me disponía a salir de allí, una voz temblorosa preguntó, ¿eres tú, hermano? Giré lentamente mi cuerpo y detrás de unas cortinas pude ver un bulto moviéndose desesperadamente. Ya no sabía qué pensar, no sabía si creer lo que estaba viendo o salir corriendo y avisar a la policía de todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, decidí acercarme y retirar la cortina sin pensarlo 2 veces, pero no encontré nada. Salí corriendo de ese lugar lo más rápido posible y llegué a mi coche. Conduje hasta casa y les conté todo a mis padres, quienes me estaban esperando junto con mi hermana, que había llegado a casa minutos después de que yo saliera a buscarla. Mi madre me preguntó por qué tenía una gran mueca de horror reflejada en mi cara, a lo que respondí que le preguntaran a mi hermana. Ella me confesó que solo me había llamado para que entrara en esa casa abandonada y comprobara si era cierto lo que todos comentaban sobre ese lugar. Luego le pregunté por las amigas de mi hermana, y ella me dijo que estaban en sus casas. La presión se volvió demasiado para mí, y todo se volvió muy oscuro. Perdí completamente el conocimiento y cuando desperté, mi hermana me pidió disculpas varias veces. Mi silencio fue suficiente para que todos en casa se dieran cuenta de lo que había pasado en la casa abandonada. Aún sigo sin comprender qué sucedió aquella noche. De lo que sí estoy seguro es que, aún no me recupero de todo lo que viví aquella noche. El miedo me hizo alucinar de una forma que jamás pensé.